Lo que vamos a ver hoy es cómo un obrero de la construcción llegó a la cima de la UFC. Un hombre que nunca se cansa cuando sube a la jaula. Un hombre que parece que todavía puede pelear 5 asaltos, incluso cuando está peleando en el 5º asalto. Un hombre que intentará noquearte cuando te canses como si la pelea acabara de empezar. Un hombre que introdujo el sol georgiano al mundo. Un hombre que es el número 1 en la lista de derribos exitosos. El nombre de este hombre es... El año 2024 marcó un verdadero punto de inflexión en la historia de los deportes de combate en Georgia. El país logró coronar a 2 campeones mundiales en las categorías de peso gallo y pluma de la UFC. El campeón de peso gallo Merab Dvalishvili y el campeón de peso pluma Ilia Topuria. En particular, el triunfo de Merab Dvalishvili sobre Umar Nurmagomedov, miembro de la nueva generación de la familia Nurmagomedov, que se consideraba invencible durante mucho tiempo, causó gran revuelo a escala mundial. Cuando los expertos en MMA comenzaron a investigar el origen de esta hazaña, se encontraron con la cruda realidad de Georgia de finales de los años 80, cuando la Unión Soviética se desmoronaba. Esta historia, que parte de la vida de un humilde trabajador de la construcción y culmina en la cima del mundo deportivo, muestra cómo Merab recibió el apodo de la máquina y se transformó en el orgullo de su nación. Entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la Unión Soviética atravesaba un período de agitación profunda. Los efectos devastadores de la guerra de Afganistán, sumados a los enormes costos de la carrera armamentística y a la corrupción del aparato estatal, llevaron a la URSS a un colapso económico y social. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el poder e intentó salvar a la Unión con los programas de Glasnost, transparencia, y Perestroika, reestructuración, que, lejos de consolidarla, aceleraron su desintegración. En repúblicas como las Bálticas, Ucrania y Georgia, los movimientos independentistas cobraron cada vez más fuerza. Como resultado de esta oleada separatista, el 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia anunciaron la disolución de la URSS y fundaron la Comunidad de Estados Independientes. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev dimitió y la Unión Soviética dejó de existir de manera oficial. Uno de los 15 países que alcanzaron la independencia fue Georgia, aunque su camino estuvo lejos de ser sencillo. Pronto se vio envuelta en conflictos étnicos en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, con cortes eléctricos casi continuos, crisis alimentarias, desempleo creciente y un fuerte aumento de la delincuencia, lo que desembocó en un gran éxodo de población. En medio de esas dificultades, el 10 de enero de 1991, en el pueblo de Bani, la familia Dvalishvili recibía en brazos a su recién nacido. Ese niño, Merab Dvalishvili, se convertiría con el tiempo en una figura dominante de la UFC. Nació casi al mismo tiempo en que el sistema soviético se desmoronaba, de modo que los duros costos de la independencia de su país marcaron por completo su infancia. Merab pasó sus primeros 9 años de vida en Bani. La economía familiar estaba por los suelos. Apenas había comida y la electricidad escaseaba. Con la esperanza de mejorar su situación, su familia se mudó a Tiflis, la capital. Sin embargo, allí las calles también estaban sumidas en un caos similar. Las organizaciones criminales, las bandas, las actividades ilegales y el mercado negro formaban parte del día a día. Incluso niños de apenas 10 años se veían obligados a participar en peleas callejeras o a unirse a las bandas para sobrevivir. Consciente del peligro que esto suponía, la familia de Merab quiso mantenerlo alejado del lado oscuro. Así fue como, con solo 13 años, el joven empezó a entrenar judo. Más tarde, se adentró también en el sambo. Estos deportes no solo canalizaron su energía física, sino que lo alejaron de las riñas de barrio. Judo y sambo se convirtieron en su primera gran pasión, y sus entrenamientos le brindaron valores como la disciplina, el respeto y la mejora técnica continua.
No obstante, la crisis económica de Georgia le exigía trabajar para ayudar a su familia. Hacía pequeños trabajos en obras de construcción y, aunque anhelaba un futuro mejor, las posibilidades de su país no bastaban para realizar sus sueños. A los 21 años, Merab tomó la decisión más trascendental de su vida: emigrar a los Estados Unidos. Llevaba su pasaporte, unas cuantas pertenencias y un presupuesto muy limitado. Al llegar a Nueva York, se encontró con enormes rascacielos, calles abarrotadas y una cultura totalmente diferente, pero su lucha por subsistir no terminaba. El primer empleo que consiguió, ¿cómo no?, fue en la construcción. No ganaba mucho, pero al menos podía pagar el alquiler y comer. Le comentaron que en Nueva York había muchos gimnasios que ofrecían entrenamientos de MMA. Por error, dio con uno que solo impartía clases de boxeo, aunque pronto se enteró de la existencia del gimnasio Serra Longo Fight Team, dirigido por el reputado entrenador Ray Longo y el excampeón de la UFC Matt Serra. Aquel equipo se convertiría en el entorno perfecto para que Merab desplegara sus talentos. Él, que ya poseía una base de judo y experiencia en sambo, despertó el interés de sus nuevos instructores por su resistencia física y su testarudo estilo de combate. Matt Serra afirmaba asombrado que su alumno no sabía lo que era cansarse, fascinado por la intensidad con la que entrenaba. El 24 de enero de 2014, Merab Dvalishvili dio el salto al MMA profesional. Sin embargo, su debut se saldó con una derrota por decisión de los jueces. Aunque en septiembre de ese mismo año ganó por nocaut en su segunda pelea, volvió a perder en la tercera, quedando con un récord de 1-2. Esto lo sumió en la duda. ¿Seré suficientemente bueno? ¿Será una quimera pelear en la UFC?, se preguntaba. Pensó en apartarse de la jaula durante 1 año y medio, pero su pasión por las artes marciales mixtas fue más fuerte y regresó. En 2016, disputó 4 combates y los ganó todos, recuperando la confianza en sí mismo. En 2017, se proclamó campeón de su categoría en la promoción Ring of Combat, sometiendo a su rival para llevarse el título. Esto le abrió las puertas a oportunidades aún mayores. Cómo llamar la atención de Dana White y llegar a la UFC. El año 2017 resultó decisivo para la carrera de Merab. En el evento Ring of Combat 59 iba a enfrentarse al invicto Rauf Antos. La presencia de Dana White aquella noche en el recinto añadía expectación. El sorprendente knockout en solo 15 segundos que consiguió Merab dejó pasmados a todos, incluido White. Que Antos, tiempo después, se convirtiera en campeón de Bellator acentúa todavía más la hazaña que supuso esa victoria express. Gracias a ello, Merab se ganó por fin el tan ansiado contrato con la UFC. Con todo, su andadura en la UFC comenzó cuesta arriba. Cayó ante Frankie Saenz en su primer combate, y luego ante Ricky Simón, en un enfrentamiento que prácticamente dominó hasta que, en los últimos segundos, Simón le atrapó con una guillotina. 2 derrotas consecutivas suelen significar el final del contrato en la UFC, pero la promotora, consciente del potencial de Merab, decidió darle una oportunidad más. En su tercera pelea, por fin, consiguió la victoria y pudo mantenerse en el plantel. Tras esos tropiezos iniciales, Merab comenzó a hilvanar victorias. Vencer a rivales como Cody Stamann o John Dodson lo consolidó como un luchador de alta intensidad. Con un estilo que jamás permitía respirar al oponente, se hizo conocido por sus cifras asombrosas de derribos, takedowns, y por llevar al límite la resistencia de quien se le pusiera enfrente. Así, fue ascendiendo en el ranking del peso gallo de la UFC. En la misma época, su compañero de equipo y gran amigo, Aljamain Sterling, ganó el cinturón de la categoría tras la descalificación de Piotr Jan por un rodillazo ilegal. Esto impidió a Merab aspirar al título, ya que no quería enfrentarse a su amigo. Sin embargo, siguió escalando posiciones sin importarle el rival. La pelea contra Marlon Moraes supuso una prueba vital. Aunque en el primer asalto estuvo a punto de ser noqueado, sobrevivió y remontó en el segundo, arrasando de forma contundente. Este triunfo, desde el abismo, generó gran expectación en los aficionados de la MMA. Luego llegó el turno de José Aldo, un combate en el que,
Pese a no poder derribarlo, Merab anuló su peligroso juego de patadas con una presión constante y se llevó la victoria. El público empezó a verle como la nueva gran estrella. Piotr Jan, ansioso por recuperar el cinturón que perdió ante Sterling, buscaba redimirse tras varias derrotas. El choque contra Merab podía redefinir la cúspide del peso gallo. Durante 5 asaltos, Merab impuso su enérgico estilo, sin dar un respiro a su contrincante. Con decisión unánime de los jueces, se llevó la victoria, lo que confirmó su apodo de La Máquina dentro de la UFC. Entretanto, Sterling cedió el título ante Sean O'Malley, abriéndose así el camino para Merab. O'Malley retuvo primero el cinturón en otro combate y, finalmente, el 14 de septiembre de 2024, se midió con Merab. Pese al boxeo preciso y los contragolpes certeros de O'Malley, Merab manejó la lucha cuerpo a cuerpo y el dominio en el suelo para mermar a su rival. Al final de 5 asaltos, ganó por decisión de los jueces y se convirtió en el nuevo campeón de peso gallo de la UFC, alargando su racha a 11 triunfos consecutivos. Poco después de lograr el campeonato, Merab fue señalado por Umar Nurmagomedov, la última joya de la familia Nurmagomedov. Este apellido, asociado al legado de Khabib, representaba en la UFC la idea de invencibilidad. Umar aprovechó las redes sociales para lanzar amenazas y acusaciones de que Merab huía de él, buscando intimidarlo. En los 2 primeros asaltos de su enfrentamiento, Umar sacó ventaja con su técnica depurada. Sus patadas y puños, lanzados desde la distancia, fueron minando a Merab. Pero una fractura en la mano sufrida en el round inicial limitó mucho a Nurmagomedov a partir del tercero. Fue entonces cuando la máquina Merab aceleró. Su oponente, incapaz de lanzar golpes eficaces debido a la lesión, se vio a la defensiva hasta la campana final. El veredicto de los jueces dio la victoria a Merab. Este triunfo no solo sirvió para que Merab defendiera el cinturón, sino que batió el récord de 90 derribos que ostentaba el legendario Georges St-Pierre, elevándolo a 92. Así se convirtió en el luchador con más takedowns de la historia de la UFC. La vida de Merab Dvalishvili refleja la de un país que, tras el derrumbe de la Unión Soviética, ha afrontado grandes dificultades en su empeño por reconstruirse. Su periplo empezó en Bani, siguió en las peligrosas calles de Tiflis y llegó hasta la construcción de edificios en Nueva York, para finalmente coronarse con un título de la UFC. Es un relato de perseverancia y trabajo arduo. Ese mismo año, Georgia festejó tener 2 campeones en la UFC, Merab en peso gallo y Ilia Topuria en peso pluma. El orgullo nacional y el creciente interés por los deportes de combate recorrieron todo el país. Los jóvenes georgianos comprendieron que, si entrenas tanto como Merab, tú también puedes triunfar. El mote de la máquina no es casual. Cada pelea de Merab es de alta intensidad, con incesantes intentos de derribo y sin el menor atisbo de relax. Cuando le preguntan, ¿cuándo te cansas?, él responde: And I have a good cardio, but this is from training hard and also to be smart, you know. In the fight, very important. La vida intentó agotarme, pero no lo logró. Toda una muestra de su incansable espíritu. La profunda amistad entre Aljamain Sterling y Merab ha llamado la atención en el mundo de las MMA. Ambos comparten división, y aún así Merab no luchó por el título mientras Sterling era campeón. Para él, el valor de su amistad estaba por encima de cualquier combate. El cinturón puede volver un día, pero perder una amistad verdadera es la peor derrota, declaró Merab, ganándose el respeto de los aficionados. Los éxitos de Merab han supuesto una potente inyección de motivación para la juventud de Georgia. A pesar de las dificultades económicas y políticas, su historia demuestra que, con determinación, se puede escalar hasta lo más alto. El gobierno georgiano ha intensificado su respaldo a disciplinas como las MMA, invirtiendo en infraestructura, gimnasios y formación de entrenadores. Como resultado, el número de luchadores talentosos que emergen en el país no ha dejado de crecer. Junto a Ilia Topuria han surgido otros nombres prometedores,
pero ninguno posee la dimensión épica de quien pasó de colocar ladrillos en obras a consagrarse campeón en la liga de artes marciales mixtas más exigente del mundo. Después de vencer a Nurmagomedov y firmar un récord histórico de derribos, el nombre de Merab Dvalishvili está grabado con letras doradas en los anales de las MMA. Sin embargo, su camino no ha terminado. La categoría de peso gallo de las UFC sigue siendo muy competitiva, con excampeones, futuras estrellas, atletas con trayectorias olímpicas en lucha y leyendas del jiu-jitsu brasileño preparándose para el siguiente combate. Merab siempre figura en los primeros puestos de la lista de los mejores del momento. Entre sus posibles rivales se encuentran quienes exijan una revancha, otros talentos emergentes o incluso peleadores de renombre que cambien de división al peso gallo. Tal vez Umar Nurmagomedov busque desquite cuando se recupere por completo, o Piotr Jan intente relanzar su carrera. Pero Merab mantiene que siempre estoy listo. Haré lo necesario para enorgullecer a mi país y a mí mismo. La historia de Merab es la de un joven nacido en un período convulso tras la caída soviética, que alcanzó la cima del MMA en la actualidad. Para muchos, estas artes marciales representan no solo un deporte, sino el medio para dejar atrás la pobreza, la falta de esperanza y la violencia. Georgia, al igual que con Ilia Topuria, se ha convertido en un actor relevante en los deportes de combate. Algunos analistas opinan: con estos dos campeones, Georgia ha dejado su huella de forma permanente en el mapa de la UFC. Ahora, los luchadores más jóvenes no se rinden ante la frase «No puedes convertirte en campeón de la UFC si eres de Georgia». La manera en que Merab forjó su destino, levantando su futuro como un arquitecto y simbolizando ese esfuerzo en cada derribo que realiza en la jaula, ha dado lugar a una nueva leyenda en el deporte. La historia de Merab Dvalishvili es la de un héroe que empezó colocando ladrillos y terminó alzando un cinturón, decidido a no claudicar jamás. Mi único deseo es llevar con orgullo el nombre de Georgia y escribir mi historia en los anales de las artes marciales mixtas, afirma Merab, convertido en la gran sensación para todos los fanáticos de la UFC. Después de proclamarse campeón de peso gallo en 2024 y de defender el título ante rivales aún más fuertes en 2025, se especula con grandes supercombates en un futuro cercano. Los intentos de revancha de la familia Nurmagomedov, posibles cruces con estrellas del peso pluma o incluso el regreso de leyendas retiradas podrían convertir a Merab, la máquina, en una figura más legendaria aún. De momento, el mundo sabe que Merab debe su sobrenombre no solo a su notable resistencia física, sino también a una ética de trabajo que parece infinita. Cada segundo que pasa en la UFC demuestra cómo un simple obrero de la construcción en Georgia puede transformarse en una estrella internacional. Y la evidencia de ello crece día tras día. Parece que seguiremos viendo a Machine Merab Dvalishvili en la cima durante mucho tiempo.